Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Mel Mora y les doy la bienvenida a su segunda clase de náhuatl. Si no has visto el video anterior que fue acerca de los colores, te dejo el link aquí abajo para que vayas a verlo y te aprendas los colores en náhuatl. Como todos sabemos, en la vida real todo lo que tú puedes ver y tocar los tienes que contar. Es por eso que el día de hoy te traigo en este canal los números en náhuatl. Ponte cómodo porque después de la intro vamos al video. Vamos a empezar con los números desde el 0. 0, Amotelli. 1, C. 2, Ome. 3, Eyi. 4, Nahui. 5, Macuil. 6, Chicuacen. 7, Chicome. 8, Chicuelle. 9, Chicnahui. 10, Mahtacti. 11, Mahtacti Wanse. 12, Mahtacti Wan Ome. 13, Mahtacti Wan Eyi. 14, Mahtacti Wan Nahui. 15, Cashtol. 16, Cashtol Wan Se. 17, Cashtol Wan Ome. 18, Cashtol Wan Eyi. 19, Cashtol Wan Nahui. Y 20, Sempual. De ahí viene la palabra Sempualxochitl, que es una flor muy usada ahorita en las fiestas de Día de Muertos, que significa la flor de 20 pétalos. Así es, se dice Sempualxochitl, no Cempasúchil. 21, Sempualhuanse. 22, Sempualhuanome. 23, Sempualhuaneyi. Y así te va sucesivamente hasta llegar a 30, que es Sempual, que son los 20, y más los 10, Mahtacti. Sempual Wan Mahtacti. 40, Omepual. 50, Omepual Wan Mahtacti. Es decir, 2 de a 20 más 1 de 10. Omepual Wan Mahtacti. 60 se dice Eyipual. 80, Nahuipual. Por ejemplo, si quieres decir 90, es Nahuipual, que son 20, 40, 60, 80. Nahui de Sempual es 20. 1, 2, 3, 4, 80. Nahuipual Wan Mahtacti. 90. 100, C100, y así nos vamos sucesivamente hasta llegar 600, o me siento, Eyi-ciento y 400 no se dicen, también se entiende como Nahui-ciento, se puede decir, pero los antiguos nahuas lo decían Sensontli. Por eso hay un pájaro que se llama Sensontle, el ave de las 400 voces, un ave que es muy conocida aquí en México y en muchas regiones del mundo. Amigos, muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya servido o que les estén sirviendo estas clases, estén aprendiendo. De verdad, pues les doy las más infinitas gracias a todos los que me apoyan. Pero pues me gustaría que le des like a esta página para que así la comunidad vaya creciendo. Vayas a suscribirte a mi canal de YouTube. Ahí sí subo contenido variado de todo lo que ustedes se imaginan. Casi lo vamos a cambiar el nombre al canal, ¿no? Así como que de todo, ¿no? Ahí subimos clases de náhuatl, tutoriales, lugares a los que voy y algunas preguntas en la calle que últimamente no he hecho. Pero pues igual vayan a suscribirse, activen la campanita, que es muy importante porque cuando yo subo video pues les llega la notificación de que acabo de subir video. Yo soy Mel Mora y nos vemos en un próximo video de náhuatl. Cuídense, hasta la vista amigos.